Un saludo muy especial en esta noche 7 de junio de 2023 a todos los oyentes y a quienes están conectados en las redes sociales. Soy Sonia Díaz Granados y le doy la bienvenida a este espacio producido y presentado por el Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, que está pasando y transmitido por la U 90.4 FM Estéreo, emisora de nuestra institución. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter e Instagram como IPASUD, @IPASUD, en Facebook como IPASUD, Instituto de Paz de la Universidad Distrital, en nuestra página web, donde encuentran toda la información, investigaciones que desarrolla el IPASUD. Estamos como ipasud.udistrital.edu.co y también en YouTube Udistrital. Hoy en el programa ¿Qué está pasando? Vamos a analizar un tema coyuntural que tiene que ver con la paz total. Hay mucha preocupación por parte de los colombianos acerca de qué tan en riesgo está esa paz tan anhelada, qué está pasando con las negociaciones con el ELN, con las disidencias de las FARC. Y recordemos que esto tiene unos antecedentes importantes que vale la pena recordar el día de hoy. El detonante de esta crisis, por ejemplo, con las disidencias fue la masacre de esos cuatro indígenas menores de edad que habían sido reclutados por el Frente Carolina Ramírez, y también con el ELN. Tampoco es que estén muy bien las negociaciones, perdón, diciendo que con ello no hubo acuerdo del cese. En marzo, cuando se presentó la agenda en México, poco después se conoció la muerte de 10 militares por parte de este grupo en Catatumbo, y lo más reciente fue el atentado en Tibú con un saldo de una mujer y 2 policías muertos. Pues hay preocupación porque yo creo que todos los colombianos y también el mundo está pendiente realmente si se va a poder lograr esa paz total. Por eso nuestro tema del día de hoy: ¿qué tan reacios están las disidencias de las FARC y el ELN a esta paz total? Y saludo a el profesor Teófilo Vázquez. Él es asesor del Instituto de Paz de la Universidad Distrital. Lo saludo a él para que nos amplíe un poco más este tema y también para que salude a los invitados del día de hoy. Profe, muy buenas noches. Muy buenas noches, Sonia. Muy buenas noches, Lucho, Luis Eduardo y Víctor, por aceptar la invitación a dialogar. E insisto en que quiero que dialoguemos más que sea una entrevista cuadriculada sobre los aspectos que conciernen a, a la paz total y a la negociación que el gobierno está adelantando con el ELN y con las disidencias de las FARC. Pues, empecemos entonces. Casi que es obligado a dos preguntas de actual coyuntura en el sentido más estricto y literal del término de esta semana y de estos días. ¿Ustedes cómo creen que afecte la paz total y las negociaciones dos escándalos que se han suscitado, uno indirecto y otro más directo, en estos días? Uno, el escándalo de la salida de Armando Benedetti en la Embajada de Venezuela y de la mano derecha del presidente por propósito de las comillas chuzadas. ¿Cómo creen ustedes que afecte eso? Especialmente la columna de ayer de Néstor Humberto, donde vuelve e insiste en una de las acusaciones que le han hecho al comisionado Danilo Rueda acerca de sus cercanías con el ELN. ¿Cómo creen ustedes que esos dos hechos afecten las negociaciones a corto plazo y a mediano plazo, la anhelada paz total que se propone el gobierno nacional? ¿Quién se lanza? Víctor, por favor. Lucho, por favor, ni más faltaba. Bueno, entonces voy yo agradeciendo al IPASU, a Sonia, a Teófilo, a Víctor esta posibilidad de diálogo. Pues indudablemente que el gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez están viviendo una férrea oposición y unos temas muy delicados que pues deben ser investigados por la justicia. Sin duda que esto pues digámoslo, no es lo mismo tener un gobierno estable que tener un gobierno que tiene tantas turbulencias. Pero yo creo que, y comparto mucho la idea de que Colombia vive un esfuerzo de transición. La transición de una precaria democracia y de unas
violencias organizadas, de un régimen excluyente, autoritario, con muchos temas por superar, hacia un momento diferente. O sea, que el gobierno del presidente Petro y Francia Márquez podrían ser como un aire fresco para esta precaria democracia. Tampoco hay que decir pues que desconocemos toda la vida republicana, pero 200 años de vida republicana o un poco más, pues nos dejan un país realmente con muchos déficits democráticos. Y no sería largo extendernos, pero digámoslo, el resumen es que no, esta es una sociedad con muchas exclusiones, muchas inequidades y un ejercicio de la ciudadanía muy precario y con unos temas terribles por tramitar. Digámoslo, tenemos 6 décadas de violencia organizada, en lo cual pues Teófilo ha sido un maestro que nos ha explicado mucho de esos temas en muchos de sus trabajos. Y bueno, entonces desde esa idea de transición que yo comparto, que podríamos ir a una transición, no quiere decir que estemos ya firmemente recorriéndola, pero sí realmente el gobierno es una ruptura de la tradición. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo creo que desafortunadamente, pues el fiscal tiene una pata en la política y una pata en la acción judicial, que eso es también otro tema delicado, porque si tuviéramos un fiscal que estuviera concentrado pues en la investigación criminal y no en hacerle oposición al gobierno día de por medio, pues la cosa sería más transparente. Pero sin duda que el gobierno tiene que afrontar este momento y vamos a ver, yo creo que el gobierno tiene todo para salir bien, en el sentido de que no tiene, digámoslo, cosas que ocultar, cosas que uno diga, mire, si aquí realmente este gobierno, porque yo creo que una de las cosas que ha caracterizado a Gustavo Petro sí es como una integridad y un compromiso, pues, de alejarse de las mafias y de combatirlas. O sea, no es un aliado de las mafias ni de la corrupción, sino por el contrario ha sido un firme contradictor de ese mundo. Entonces yo creo que sí, vamos a ver cómo transcurre esto y por supuesto que esto es una acción, la oposición lo está utilizando pues, como es debido, o sea, cualquier oposición pues aprovecharía para empezar a jalar la pita de que este es un gobierno corrupto y que es unas elecciones espurias. Bueno, todo ese discurso que estamos viendo ya en las redes y en el debate mediático y político, pero insisto en que el gobierno podrá, yo tengo la firme convicción de que el gobierno va a salir bien librado de, de este trance, ¿no? Porque yo lo resumo en dos cosas, las chuzadas, que es más que evidente que en eso se ha implicado la fiscalía, fue la fiscalía la que autorizó eso, o sea, no es el gobierno el que autorizó esas chuzadas a estas personas. Y el segundo tema es la financiación de los famosos 15.000 millones que se escuchan en los audios de Armando Benedetti, de esa persona tan desagradable que es Armando Benedetti, por su forma de expresarse, por su comportamiento, y que hoy dice que él no tiene nada que ver con ninguna plata. Entonces, ayer dijo que había concedido 15.000 millones para la campaña, y hoy en la entrevista también a Vicky Dávila en Semana dice que él no tiene nada que ver con ninguna plata de la campaña. Entonces, son dos versiones totalmente diferentes, pues que deben ser esclarecidas por la justicia. Eso diría por arrancar este primer intercambio. Gracias, Lucho, muy amable. Víctor, ¿cómo los... Teo, muchas gracias por la invitación. Un saludo para Luis Eduardo y muchas gracias, Sonia, por la introducción. No, digamos, yo creo que hay que hacer una distinción entre los efectos jurídicos, por supuesto, todo esto que está sucediendo tiene que ser investigado por la justicia, pero frente a la pregunta que nos hace yo creo que hay al menos 3 efectos políticos que lesionan y yo creo que no debemos minimizar el impacto que esto tiene en las dinámicas de la paz total. Y el primero es quitarle oxígeno político al presidente en unas circunstancias donde cada vez más se está quedando sin oxígeno. Y el oxígeno político es fundamental para poder sacar adelante una agenda de paz total tan ambiciosa como la que se ha propuesto y con la que creo que muchos estamos de acuerdo con una apuesta de este tipo.
pero yo creo que es evidente que va a afectar el oxígeno político y que esto va a ser aprovechado, como mencionaba Lucho hace un momento, pues por supuesto por la oposición política, para desgastar más al gobierno, pero también ese oxígeno político que se está perdiendo lo estamos viendo precisamente en la agenda legislativa, ¿sí? Cuando escuchamos a congresista Aid Racero, que hace parte de la coalición, diciendo que no van a avanzar las reformas hasta tanto no se esclarezca qué es lo que está pasando, pues eso es, digamos que una herida grave para la agenda de paz total, precisamente porque la estrategia del presidente Gustavo Petro era sacar adelante las grandes reformas que necesita el país para trabajar en las mesas de diálogo y de negociación con los grupos, cuestiones más particulares y acotadas referidas a cada grupo. Si era un poquito como la estrategia de decir, ya estamos sacando las grandes reformas que necesita el país para superar las causas estructurales de la violencia. Ya sentémonos a hablar de otros temas porque ya en el Congreso están avanzando. Y yo creo que ese es un primer efecto político de este hecho que hemos visto y que hemos seguido por distintos medios. La segunda es que tensiona mucho más las relaciones con el fiscal. ¿Sí? Ya venían tensionadas precisamente por lo que ha mencionado Lucho. Es evidente que el fiscal Barbosa juega políticamente gracias a las competencias que le permite su cargo. Pero mal que bien, el fiscal Barbosa es un actor clave, al menos hasta cuando entregue el puesto, es un actor supremamente clave para todos los procesos de paz total, y ya vimos, por ejemplo, qué consecuencias tuvo el hecho de que no levantara órdenes de captura para algunos de los miembros del Clan del Golfo. Entonces creo que el segundo efecto político es que se tensiona mucho más la relación con la fiscalía, y yo creo que aquí en adelante se va a tensionar mucho más, precisamente porque ya con lo que hemos conocido con las declaraciones del patrullero, la Dijín, demás, pareciera que ahí hubo manos de la fiscalía y que hay, digamos, una cierta intencionalidad alrededor de todo este tema. Y finalmente, un tercer elemento político que me parece importante, pues, era el rol que cumplía Benedetti en Venezuela, porque sabemos bien que la paz total, sobre todo con la segunda Marquetalia, pero especialmente con el ELN, pues pasa por lo que sucede en Venezuela. Y ahí yo creo que más que un efecto negativo puede ser un efecto positivo, porque al menos las personas que conocen las relaciones con Venezuela han mencionado precisamente que el papel de Benedetti no era el mejor en Venezuela, y quizás esta pueda ser también una oportunidad para poner, digamos, a un funcionario de mayor nivel, de mayor estatura política, que facilite precisamente las relaciones que deben facilitarse para que pueda avanzar eventualmente negociaciones con grupos armados que sabemos que tienen presencia en Venezuela. No, esa lista de las implicaciones que tiene la salida de Benedetti, en el sentido de que era embajador de Venezuela, y la importancia que tiene Venezuela para la negociación, especialmente con él, no lo había visto Víctor y Luchi, les agradezco. Pero como dicen, de las crisis hay que hacer una oportunidad, y creo que sí ha de servir para cambiar a Benedetti y colocar a otra persona que ayude mejor en esa negociación con el gobierno venezolano y acciones con el ELN y la segunda y las marquetalias y las disidencias, pues mucho mejor. Pero vamos al tema específico. Una de las reclamos más insistentes que se le ha hecho a la denominada paz total y a las mesas que están siendo instaladas, que han sido instaladas, se refiere a la fragilidad que tiene hacer el anuncio de ceses al fuego sin la debida verificación de estos, ¿cierto? Lo cual hace muy frágil el poder de negociación, porque prácticamente está casi que sometido a las contingencias propias de la guerra, como ha pasado como los episodios que ya nombró Sonia. ¿Ustedes creen que esta espada de Damocles sobre un cese al fuego frágil, mal concebido, hay que decirlo, va a seguir teniendo implicaciones en la mesa? Especialmente porque se va a convertir siempre en una oportunidad política para
que la férrea oposición que hay al gobierno de Petro tenga más razones para seguir en su tarea. Bueno, Teófilo, sobre el tema de los ceses al fuego, digámoslo, hay que aprender de la experiencia reciente, o sea, de los últimos 5 meses. La primera crisis de esos ceses al fuego fue con el ELN, que salió a desmarcarse del gobierno, diciendo que no había ningún acuerdo sobre un cese bilateral, pero ya el próximo jueves, o sea, un día después de que tengamos este diálogo, este jueves 8 de junio, habrá una buena noticia, creo yo, desde La Habana, de que se habrá pactado un cese bilateral con el ELN. El presidente ha directamente trabajado sobre el tema en esta semana con los altos mandos militares, revisando los detalles de ese cese bilateral que pareciera ser que arranca muy pronto. O sea que, digamos, lo que hay una corrección de la experiencia vivida entre diciembre y junio en el caso del ELN, y vamos a tener un cese verificable, un cese con supervisión de Naciones Unidas muy seguramente, y con algún nivel de participación de la iglesia y dinámicas de sociedad organizadas que van a, digámoslo, ayudar a no solamente en el seguimiento del cese, sino en las dificultades que se puedan presentar. Entonces yo creo que sí, vamos a ver cómo se logran ajustar esos varios ceses que se requieren. Yo comparto yo comparto la política de paz total en el sentido de que hay que hablar con todos los que hacen violencia organizada de manera simultánea, que es en lo que ha estado el alto comisionado y su equipo y el gobierno. Algunas voces critican eso, ¿no? Que dicen que el que mucho abarca poco aprieta, pero yo no comparto eso. Yo creo que hay que hablar con todo el mundo, porque necesitamos cerrar todas las violencias organizadas y cada uno según su naturaleza, o sea, cada uno según si es un diálogo político global, si es un diálogo político acotado, si es más bien como se ha llamado, un acogimiento a la justicia bajo unos parámetros. Pero sí vamos a ver cómo evoluciona eso. Yo no soy tan conocedor, de pronto acá tú, Teófilo y Víctor conozcan más, y Sonia también puedan aportar en el tema de todo ese tema del Estado Mayor Central y todas las dificultades que ha habido para las dificultades con el Clan del Golfo. Pero yo sí creo que hay que persistir en armar las mesas y en lograr los ceses bilaterales, que pues se ha visto que no ha sido tan fácil. Y bueno, el que empezó mal, de pronto es el que va a ayudar a recomponer ahora una dinámica. Tal vez un cese con el ELN podría también ayudar a jalonar otros ceses. Yo creo que también la negociación con el ELN, que es la más clásica, la más firmemente caracterizada como negociación política por ser la última de las guerrillas que queda de este largo conflicto. Tal vez si esa mesa logra un cese bilateral, logra una dinámica de participación, logra una dinámica en positivo, tal vez la mesa con el ELN también puede ayudar a las otras mesas, ¿no? Porque también todo eso es un tema muy territorial, ¿no? Entonces, eso es como mi valoración sobre esta dificultad que ha sido evidente y que hay que aprender de estos 5 meses y ver cómo realmente logramos que todas las mesas funcionen y que todos los ceses se puedan establecer y se puedan consolidar. Bueno, pues ustedes que han investigado sobre este tema, pues tienen como más la palabra en este sentido, pero la gente común, todos nos preguntamos por qué ha sido tan reacia esa paz, sobre todo hablemos puntualmente de Víctor del ELN. Porque esto no es de ahora, esto viene de tiempo atrás, había como una luz al final del túnel con el gobierno de Santos, pero luego vino el gobierno de Duque y prácticamente pues se deshicieron esas negociaciones que ya llevaban como un proceso, pero ahora que vemos que pues, cuando ganó Gustavo Petro, un gobierno de izquierda, creíamos que esto iba a ser como más fácil, pero definitivamente no. Entonces, Víctor, ¿usted cómo le explicaría a todos los que nos escuchan a esta hora de por qué ha sido tan difícil
difícil con el ELN estas negociaciones de paz. ¿Qué futuro le espera? ¿Por qué están reacios y por qué pues se siguen cometiendo estos atentados? ¿Por qué se sigue matando a policías? ¿Por qué se sigue matando a la sociedad civil? Pues Sonia, para contestarte de manera muy concreta, creo que no hemos encontrado la fórmula exitosa para negociar con el ELN, ¿sí? No se ha encontrado la fórmula que pueda ofrecer los incentivos, pero también la presión militar suficiente para poder mover a una organización con las características como las que tiene el ELN a una posición donde genuinamente estén dispuestos a negociar y a hacer concesiones ante gobiernos que además en su momento no estaban dispuestos a hacer las concesiones que en su momento estaban pidiendo el ELN, que son muy distintas a las concesiones que habitualmente han pedido otros grupos armados ilegales. Entonces creo que no puede jugarse la carta de la falta de voluntad, de que el ELN no quiere la paz, de que el gobierno no quiere la paz, pero realmente lo que ha habido es una falla en la estructuración de un proceso que descifre más adecuadamente las características organizacionales y que un gobierno esté dispuesto a hacer las ofertas necesarias para que el ELN esté dispuesto a hacer algunas concesiones. Yo creo que eso nos invita un poco a pensar cuál es la estrategia que puede servir con el ELN. ¿Cuáles son esas características del ELN que se han mencionado y que todavía son parte del debate? Pero una de ellas tiene que ver con que ellos no están sentados en una mesa para negociar sus demandas, sino lo que ellos consideran son las demandas de la sociedad en la que este grupo armado ejerce control y presencia. Y eso cambia completamente la ecuación de la negociación, ¿sí? Por ejemplo, con las FARC, en ningún momento en las FARC se sentó en una mesa a decir que ellos representaban los intereses de la sociedad o de las comunidades en donde estaban o donde tenían presencia. Y eso da una, digamos, lógica de negociación muy distinta, que fíjense que ahí es donde hay uno de los grandes nudos por desatar, y es cómo va a participar la sociedad en este proceso de negociación. Entonces, eso es una primera característica que nos invita a tener una fórmula más adecuada y más consistente con lo que es y representa el ELN. Lo segundo, creo que el ELN está experimentando una tensión interna que yo no la calificaría como buena o mala, simplemente es una característica de su estructura organizacional, y es generar una mayor autonomía entre sus frentes para la toma de decisiones. Internamente, facilitar espacios de toma de decisiones participativas respecto a las decisiones que toma la organización, especialmente en la mesa. Y eso hace que el proceso con el ELN pues tome más tiempo, porque hay que hacer estas consultas, pero muchas veces también sea un poco más incierto, en la medida en que algunas veces esas decisiones por algunas de las partes del ELN consideran que no los están representando, y eso genera tensiones internas. Entonces el segundo elemento tiene que ver con que esta es una negociación entre el ELN y el gobierno nacional, que pasa por una conversación al interior del ELN, donde todos los frentes participan en igualdad de condiciones, y eso hace también que tenga unas características muy particulares. Entonces, creo que esos son dos elementos que lo que nos muestran es la necesidad de identificar una fórmula de negociación que no replique las fórmulas de negociaciones anteriores, y lea y comprenda adecuadamente cómo es el funcionamiento del ELN actual y el ELN que está hoy negociando en La Habana, y que creo que una alternativa como la que ha lanzado el presidente Gustavo Petro, y es lanzar un cese bilateral, que aquí ya Lucho nos bota la chiva que habrán buenas noticias el jueves, pero también comenzar a experimentar con las dinámicas regionales, porque yo creo que ahí está la clave de una negociación exitosa con el ELN, no para desarticularlo como organización, sino para reconocer las particularidades territoriales que tienen las distintas unidades del ELN, para poder responder a ellas en el terreno y no únicamente con un diálogo nacional que aparezca desconectado de las realidades territoriales. Yo creo que ese es un elemento muy importante, porque de diseñarse y de sacarse adelante de una buena manera, creo que nos puede ahorrar uno de los grandes problemas que hubo con el acuerdo de paz con las FARC,
que técnicamente pareció muy sólido, ¿sí? Pero básicamente estuvo desconectado de la realidad del territorio. Y cuando llega a Colombia, una de las características del acuerdo con las FARC fue su baja legitimidad. Y quisieron y que todavía hacen es que hoy no haya una masa crítica que defienda ese acuerdo de paz, ¿sí? Y yo creo que esta posibilidad que se abre con el ELN nos puede ayudar a reducir esa brecha y nos puede dotar de mayor legitimidad ante la eventual posibilidad de comenzar a entablar diálogos regionales que materialicen lo conversado a nivel, digamos, nacional con el ELN, reconociendo sus particularidades territoriales de esta organización. Bueno, muchas gracias, Víctor. Sin duda, es absolutamente cierto, como ustedes dicen, que cualquier intento de negociación y de llegar a un acuerdo con el ELN tiene que observar sus particularidades. Pero antes de pasar a las disidencias, me parece importante que discutamos otro asunto que ya tocaba un poco Víctor, y es cómo es y en qué términos va a ser eso que el ELN tanto pide, pero que, amén de decirlo y reclamarlo, no presenta una metodología afuera de los avanzados en Tabio Lucho sobre la famosa participación de la sociedad civil y de las comunidades a nivel territorial en los diálogos. Es una formulación absolutamente preciosa, absolutamente correcta, pero creo que uno de los problemas es cómo vamos a ponerle el cómo, valga la redundancia, a esos diálogos territoriales como premisa para negociar y llegar a un posible acuerdo con el ELN. Porque decimos la fórmula, pero no decimos el cómo y en qué límites y en qué términos sería esa participación. Veeduría, programática, parte del acuerdo, etcétera. Teófilo, yo creo que tú has mencionado un tema que es central en la negociación con el ELN y yo estoy muy de acuerdo con la reflexión de Víctor sobre lo que han sido las dificultades. Yo creo que la mayor dificultad es que ningún gobierno ha tenido una oferta viable de negociación con el ELN. O sea, todos los 5 intentos anteriores, este es el 6º, han girado en torno a que el ELN deje su actuación, digamos, lo deje sus repertorios de violencia, lo cual es muy importante como exigencia, pero ha sido insuficiente. Entonces se requiere un acuerdo centrado en la construcción de una visión compartida de paz, como dice la Agenda de México, y como decía también la agenda firmada en el 2016 con el gobierno Santos y el ELN. O sea, necesitamos construir una visión compartida de paz sustentada en transformaciones, y para eso se requiere una participación. O sea, el ELN ha sido muy insistente y consistente en su planteamiento de que quiere adelantar una negociación con participación de la sociedad. Sobre el cómo, yo creo pues que eso también vendrá y tendremos noticias este jueves del tercer ciclo de cómo va a ser esa participación, o sea, cuál es la oferta de participación que se hace, que yo creo que tiene pues un epicentro en el territorio, en los territorios donde el ELN permanece, que son los territorios donde, digámoslo, hay más necesidades, o sea, donde permanecen las violencias organizadas es donde hay más necesidades de Estado social de derecho, o sea, con todo lo que eso implica, llámese Putumayo o Catatumbo o Arauca, la geografía que conocemos de las violencias, que esa geografía es clara, la conocemos desde siempre la conocemos. Entonces, el cómo yo creo que va a estar centrado en el territorio con la diversidad de actores territoriales que tengan interés allí. No solamente la gente que vive allí, que pues por lo menos son la prioridad, o sea, la gente, las comunidades que viven en los territorios, que todas las comunidades afortunadamente son organizadas, a pesar de que han sufrido mucho la violencia. Yo creo que va a estar centrado en cómo avanzar en las necesidades que ya conocemos y en la tramitación de los conflictos.
digamos, si a mí me dijeran cuál es el gran reto de ese tema territorial, yo diría que es un ordenamiento democrático del territorio, por un lado, con la idea de la permanencia digna de las comunidades. O sea, siempre las comunidades tienen con razón el temor de que van a ser expulsadas vía violencia o vía dinámica económica. Eso es lo que han vivido toda la vida. O sea, la gente la sacan del territorio con violencia o porque llegan economías que sacan a la gente del territorio. Entonces, eso es como el gran tema y el cómo hacer eso, cómo hacer ese ordenamiento democrático del territorio, pues yo creo que ya tenemos muchas pistas de las cosas que funcionan, de una participación efectiva, y en eso podrá haber un repertorio de espacios y de dinámicas. Y teniendo en cuenta que el plan de desarrollo recientemente formulado, Colombia Potencia Mundial de la Vida, si no estoy mal, que así se titula, el Plan Nacional de Desarrollo, tiene una centralidad en el territorio, en ordenar el territorio. Digamos, lo que por primera vez un plan de desarrollo se propone avanzar en la tarea pendiente digámoslo, de en ciertos territorios desarrollar unas dinámicas que le permitan a esos territorios mejores condiciones para el desarrollo de la vida digna que se requiere. Eso tiene muchas dimensiones. Entonces, sobre esos cómo, yo creo, Teo, que vamos a ver multiplicidad de espacios y de formas de participación que tienen, y con esto cierro, un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Así lo define la Agenda de México, que es la agenda que lleva este gobierno y el ELN. Yo creo que el corto plazo son las cosas que se deberían discutir en lo que queda del año, hacer esa discusión sobre lo que se debe hacer en el corto plazo en esos territorios y en los temas priorizados. El mediano plazo, que yo creo que debe ser es lo que resta de este gobierno, o sea, y que eso se debería discutir el próximo semestre, qué cosas se pueden hacer en lo que queda de este gobierno, y el largo plazo, que son las cosas que se deberían hacer y que van a quedar por fuera de esta temporalidad de 3 años y 2 meses que le quedan a este gobierno. Entonces yo creo que eso se puede hacer y vamos a ver nuevamente este jueves cuál es la oferta de participación, que yo creo que no va a ser nada misterioso, sino concretar en el territorio y en los temas que se prioricen unos diálogos diversos y plurales para concretar un horizonte de transformaciones. Antes de pasar a hablar de las disidencias, profesor Teófilo, qué pena si lo interrumpí, yo quisiera saber hasta qué punto las partes, no sé qué término utilizar, aguantar o ceder para seguir con las negociaciones de paz y lograr la paz total, ¿sí? Eh, Volviendo al tema del gobierno de Duque, dijo no más con el atentado a la Escuela General Santander en el 2019 en enero. Pero este gobierno, ¿hasta qué punto ustedes creen que van a ceder y el ELN también o aguantar para que finalmente se logre la paz? Pues Sonia, yo creo que el hecho de que siga la mesa de negociación pese a lo que ha sucedido es un síntoma de, yo no lo vería en términos de cuánto van a aguantar en términos de ceder, sino de cuánto van a estar interesados en persistir, ¿sí? Y yo veo que en las dos partes hay una voluntad de persistencia y que no tiene que ver por simplemente una buena voluntad, sino porque políticamente es necesario para las dos partes, ¿sí? Al menos con el ELN, para el gobierno que se le caiga a la mesa con el ELN tendría unos costos políticos gigantescos y a su vez para el ELN también, ¿sí? Porque es la oportunidad quizás o la última oportunidad que tiene al menos digamos, este liderazgo que hoy está sentado para poder buscar una salida no solamente digna, sino con oportunidades para las regiones donde ellos hacen presencia. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es que si hay, digamos, una disposición de las partes a continuar y el hecho de que continúen sentados muestra que ambas partes ven necesaria para sus propias agendas que se mantenga la negociación. No quiere decir porque sean amantes de la paz y porque siempre quieren la paz y un país feliz. Obviamente acá hay otros intereses, pero al menos desde la perspectiva política, el gobierno de Gustavo Petro y el ELN se necesitan mutuamente
próximamente, sobre todo en una agenda de paz total, que yo creo que por ser tan ambiciosa va a ser una agenda que va a estar en permanente crisis. Y tenemos un poco que aprender a acostumbrarnos a navegar en un escenario de permanente crisis precisamente por la ambición. Pero yo creo que esto ya depende de que se materialice aquí en adelante con ocasión del cese al fuego. Yo creo que estamos enfrentando una coyuntura que yo sí creo que será crítica, en el sentido en que puede definir muchas cosas de la paz total, y en un sentido muy estricto definir quién se monta al bus de la paz total y quién no, y son las elecciones regionales. Lo que estamos observando es, en algunos lugares, grupos armados están incidiendo ya en las candidaturas, están mostrando su lado más político, y esto puede ser una jugada de demostración de fuerza para tener mejores condiciones de negociación con el ELN, pero que eventualmente puede salir mal, ¿sí? Entonces creo que también vamos a tener una coyuntura bastante dinámica, por decirlo menos, donde creo que el efecto positivo es que vamos a saber realmente quién quiere subirse o quiénes son los que se quieren subir a una agenda de paz total y quiénes no. Y otro elemento tiene también, esto conecta con lo que estaba hablando Lucho a propósito de la pregunta de Teófilo, y es la participación de la sociedad civil, ¿no? Que es una de las grandes preguntas en los procesos con el ELN, ¿sí? La participación de quiénes, cuándo, cómo, con qué propósito. Y yo creo que ahí está uno de los bloqueos que han llevado a que no avance la negociación. Pero, digamos, obviamente aquí tendrá que explorarse múltiples alternativas, pero yo creo que lo primero que hay que entender es que las comunidades están agotadas de tanta participación, ¿sí? Y eso es importante porque es una participación en la cual no ven los resultados. Entonces, lo primero es que hay un cansancio de este participacionismo ciego que no lleva a ningún lugar, que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que las personas no quieren participar para escucharse, sino para posicionar sus agendas, que hay múltiples agendas competitivas en los territorios, hay que decirlo. Entonces, un mal diseño de la participación lo que puede es generar una mayor acción con daño. Y yo creo que la clave de esta participación tiene que ver con que esté muy delimitada por temas, ¿sí? Lanzarnos a una consulta amplia creería que es un grave error. La segunda es que tiene que ser diversa, y es que quienes participan no son las organizaciones que avalan la mesa, sino que tiene que haber un principio de diversidad, que tienen que trabajarse de forma distinta al concepto de representatividad. Y yo creo que ahí hace agua la participación cuando hablamos de representatividad. Nos movemos a los cupos, pero lo que tenemos que hablar es de pluralidad. Y si en estos espacios no están las cámaras de comercio de los municipios, en donde tiene presencia el ELN, sectores empresariales que se han visto afectados, pues realmente será una conversación que no lleve a ningún lugar. Y creo que el tercer elemento tendría que ser que sea una participación con anclaje institucional, ¿sí? No en espacios abiertos, sino pensarse cuál es el instrumento o el espacio que puede servir para estas conversaciones. ¿Sí? Si es los consejos territoriales de paz o quienes dinamizan esto desde la institucionalidad, porque lo contrario se puede volver digamos, una conversación paralela a otros procesos que ya están caminando. Muchas gracias, Víctor. Antes de pasar rápidamente a las dos otros grupos que son renuentes, o al menos así lo ha comprobado estos meses, las dos disidencias de las FARC, tanto el Estado Mayor Conjunto como la Segunda Marquetalia, quiero que conversemos sobre una cosa que hablábamos con Lucho. Fíjense, yo siempre he estado en desacuerdo en volver dicotómicos paz y seguridad. Escrito en el sentido de que la seguridad no puede seguir siendo un tema monopolio de las derechas, y al contrario, la paz y los derechos humanos no pueden seguir siendo una narrativa monopolio de la izquierda. Yo no veo dicotomía
entre las dos. La mejor posibilidad de hacer una paz es construir seguridad y hacer mecanismos disuasivos para que los grupos armados dejen la violencia. No, no fue de otra manera en cómo se llevó a las FARC a la negociación, hay que decirlo, y eso no me hace uribista, que fue gracias a la ofensiva militar del Estado colombiano contra las FARC. Pero eso para preguntarles dos cosas. Fíjense, Lucho y Víctor, hablábamos con Lucho, que uno de los problemas de la paz total es que aún no conocemos un documento programático que la resuma y que los colombianos sepamos y colombianas sepamos cuál es el documento de la paz total, amén de la palabra, que el mismo presidente dijo que, que eso fue un invento de la prensa. Pero también que hablemos del otro documento, que ese sí ha salido, y es el recientemente publicado Política de Defensa de Seguridad Nacional de este gobierno. Entonces, quiero que contrastemos los dos. La ausencia del documento de paz total, ¿a qué se deberá? El único que medio lo ha explicado, hay veces, es Iván Cepeda, el senador. Y la evaluación que ustedes hacen del documento sobre la política de seguridad del actual gobierno. Luchito. Sí, bueno, Teo, tú tienes razón y yo también he hecho ese señalamiento de que se requiere un documento conceptual de la paz total. Yo creo que el alto comisionado está en mora de presentar ese documento. Se me acaba de ocurrir que él podría hacer esa tarea de presentar ese documento con el primer año de gobierno. O sea, decir, bueno, la paz total es esto y el balance del primer año es esto. Esperemos que sea así, pero yo tengo la idea de que, y la convicción, no solamente la idea de que el gobierno tiene una política de paz total. Si a mí me dijeran cuál es la política de paz total, yo diría, uno, diálogos diferenciados con los grupos, o sea que para cada grupo hay una propuesta diferenciada de diálogo político global, diálogo político acotado y acogimiento a la justicia. Si a mí me dijeran, bueno, ¿cuáles son como las tres ramas de esos diálogos? Yo diría con el ELN un diálogo global político, con las disidencias un diálogo acotado, porque hay un referente de un acuerdo y de una crisis de la gente que no entró al acuerdo, y con las mafias y herederos del viejo paramilitarismo, pues un acogimiento que también va a implicar diálogos y negociaciones. Así no nos guste mucho la palabra negociación con todo este mundo de las mafias, pues en última va a haber algún tipo de negociación y estamos pendientes del proyecto de ley que será el referente para eso. Entonces sí, ese es un elemento, no es lo único de la paz total. Yo creo que lo otro de la paz total es entender que hay conflictos en los territorios que hay que tratar, que esos conflictos deben ser tramitados y deben ser gestionados bajo la idea del Estado Social de Derecho, insisto, y que la multiplicidad de variables en el territorio que hay que atender muestran la complejidad y el enorme reto de esto. No es fácil construir una economía legal, no es fácil construir un Estado que funcione en el territorio con todo lo que eso implica, para mostrar dos dimensiones de lo que también sería la paz total. Porque la paz total no es solamente pensar en hablar con los grupos y ya, sino en hablar con los grupos para que entren a un cauce de legalidad bajo una idea de cambios, porque aquí, digámoslo, la idea no es que todo está bien, sino que hay muchas cosas que no funcionan en el territorio y que no funcionan en el régimen político, para colocarlo en una dimensión más amplia que debe ser transformado. Y totalmente de acuerdo contigo, Teo, en que esas dos políticas tienen que ir de la mano, la política de paz y la política de seguridad. Y yo creo que también el gobierno en eso no tiene ninguna discusión. O sea, el gobierno sabe que requiere la política de seguridad para que la política de paz también avance y que las dos se retroalimentan. Como tú lo dices, yo creo que la política de seguridad presentada tiene como énfasis la protección de las comunidades, o sea que de la protección de la vida y de todas las vidas. Entonces yo creo que no, aquí digámoslo, lo que se daría con más fuerza, a diferencia de los otros gobiernos, es que no es, hay un interés por proteger la vida de todas las personas que viven en el territorio, porque en el pasado lo que uno ha visto es que
el esfuerzo de seguridad está para proteger los intereses económicos, que hay que protegerlos, por supuesto, pero ha descuidado la protección de las comunidades. Esta política, por el contrario, yo creo que pone un énfasis en proteger a las comunidades y no solamente, que también hay que hacerlo, a las economías que hay en el territorio. Eso diría sobre tu reflexión, Teo, y ojalá que el comisionado sí presente ese documento conceptual que hace falta, tal vez ahora con la ocasión del primer año de gobierno. Muchas gracias. Juan Víctor, cuénteme. Sí, pues Teo, no, me sumo a la iniciativa de Lucho. Ojalá que sea un documento no necesariamente conceptual, porque cuando hablamos conceptual todo se complica, pero sí que las coordenadas básicas de qué es y qué no es. Porque uno de los problemas que tiene la paz total, y lo sabemos bastante bien, es comunicacional, ¿sí? Y el hecho de que en el gobierno no se maneje un discurso unánime o único o compartido, no por decir que se eliminan las diferencias, pero que cuando uno escucha al alto comisionado tenga alguna coherencia, que cuando escucha al ministro de Justicia, cuando escucha al ministro de Defensa, eso ganaría, digamos, en términos de posicionamiento frente a la opinión pública. Porque si bien pueden estar alineados, no necesariamente se comparte, al menos al público en general, esa visión de manera, digamos, mucho más asertiva. Entonces sería muy interesante. Yo creo que aquí el tema, digamos, hay un tema entre paz y seguridad, es que, contrario a lo que había pasado con gobiernos anteriores, donde estaba claro que la paz quedaba subsumida en la política de seguridad, ¿sí? Este gobierno hace lo contrario, y es que la seguridad termina subsumida en una apuesta mayor, que es la paz total. Pero que creo que por temas de tiempos y de alineación no es muy clara esa narrativa, ¿sí? Porque vemos que avanza la paz total sin mucha claridad y luego sale una política de seguridad que muchos estábamos esperando y que creo que tiene unas ventajas muy importantes como las que mencionaba Lucho. Es decir, ver por primera vez en una política de seguridad que el centro es la protección de la población civil y que se va a ofrecer seguridad con criterios universalistas en Colombia sin distinción de quién es la persona a proteger. Me parece que en términos de política de seguridad es bastante significativo, pero el tema tiene que ver precisamente con la alineación de tiempos que no permiten, digamos, identificar muy bien cómo esto, si bien parte del principio de la protección de la vida, puede tener una estrategia de presión militar respetuosa de los derechos humanos, diferenciada por las organizaciones que puedan dinamizar precisamente eventuales circunstancias en las distintas mesas que están corriendo de la paz total. Y eso me parece que hace falta, y hace falta precisamente porque la política lo establece. La política tiene un diagnóstico bastante adecuado. Sí, reconoce con la nueva situación del conflicto, reconoce que son conflictos diversos, grupos armados diversos, que vienen, digamos, unas afectaciones a la población civil incrementándose como la extorsión, que hay un problema en las ciudades intermedias, etcétera. Pero cuando uno trata de traducir esa política en las estrategias, pues la política se queda corta, precisamente porque la política lo que dice es, aquí está la política, pero para conocer de las estrategias, esperen que sacaremos el plan sectorial de defensa, ¿sí? Entonces, la política son los enunciados, las aspiraciones de la política, que como lo menciono, son bastante positivos, y si uno lo pone en perspectiva con otros gobiernos, me atrevería a decir que revolucionarios, aunque suene, digamos, muy básico, pero respetar la vida de las personas más vulnerables, decirlo en Colombia como política de Estado me parece muy significativo. Pero que uno echa en falta es eso, cuáles son las estrategias, ¿sí? ¿Quién va a hacer qué? Con arreglo a qué indicadores, y si existen las capacidades institucionales para hacerlo, especialmente cuando hablamos de desmantelamiento de organizaciones criminales, ¿sí? Cómo eso se va a articular con lo que está trabajando la Comisión Nacional de Garantías para la Seguridad, pero cómo eso se articula con otras dependencias, como la Unidad de Crímenes y Delitos Financieros de la Fiscalía. Entonces, yo diría que la política es bastante positiva,
pero no se traduce en un ámbito operativo y táctico claro para saber cómo se va a avanzar. Gracias, Víctor. Ya nos queda un poquito tiempo, pero quiero que avancemos entonces hacia la negociación que se ha iniciado con las dos disidencias de las FARC, al menos los dos grupos más grandes. Hago la pregunta de la siguiente manera. Aunque parezca obvio, creo que al país hay que explicarle, sobre todo especialmente porque insistimos que Lucho, Víctor, nos han insistido en que cada negociación tiene las particularidades y debe atender las particularidades de ese grupo. ¿Por qué no le contamos a la gente que no conoce mucho el tema de la paz en Colombia cuáles ustedes creen que son las dos particularidades de las dos agrupaciones con las que se está negociando, al menos desde las disidencias? ¿Cuáles son las particularidades, cuáles son las características que definen el denominado Estado Mayor Conjunto y la denominada Segunda Marquetalia? Víctor y Lucho. Bueno, de manera muy cortica, yo creo que la diferencia está en que unos, el Estado Mayor Central, o por lo menos el origen del Estado Mayor Central, fue una pequeña parte de las FARC que no compartió el proceso. Yo creo que del 16 para acá ya han pasado 7 años y eso, aunque el origen es en las FARC, yo creo que eso también es una organización con una naturaleza muy, digámoslo, que tiene el ADN de las FARC, pero también en el conflicto actual, digámoslo, muy con nuevos combatientes, quizás con mucho más interés en el territorio y en el manejo de la economía. Eso no es nada nuevo, pero digámoslo, el peso, digámoslo, de un ideario político global, pues es mucho menor y está mucho más acotado al territorio y a la economía. Lo cual no es un pecado, sino es la realidad del grupo. Eso iría en el Estado Mayor Central, o sea, la gente que no compartió el proceso de paz y fue un disidente del proceso. En tanto que la Segunda Marquetalia, mucho más acotada, mucho más con menos peso territorial, si se compara con el Estado Mayor Central, son la gente que sí firmó el proceso de paz, encabezado por Iván Márquez, que fue el gran jefe del proceso, el gran jefe de esa negociación desde las FARC, y que luego, en medio de un entrampamiento jurídico y de un ambiente de traición al acuerdo, como lo fue el presidente Duque, en el 19 se vuelven a la clandestinidad. Entonces, esa es la gran diferencia entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, a mi juicio. Gracias, Lucho. Muy amable. Víctor, ¿cuáles crees tú que son las diferencias y las características que tienen estos dos grupos disidentes del acuerdo con las FARC? Yo coincidiría con Lucho. Yo creo que, y de hecho eso lleva un poquito para llevarlo más allá y no repetir lo que ya mencionó Lucho, lleva como a estrategias de negociación distintas. Pero la Segunda Marquetalia es digamos, una organización con más ideología que aparato, por decirlo de alguna manera, con unos liderazgos que son una generación distinta que los liderazgos que tiene el Estado Mayor Central. ¿Sí? Iván Mordisco hace parte de una cohorte generacional diferente a la de Iván Márquez y compañía que están en la Segunda Marquetalia, que básicamente lo que están pidiendo es un aterrizaje en la paz total, precisamente con ocasión del entrampamiento jurídico de la que fue objeto Jesús Santrich y que los llevó a que se rearmaran. Y siento que ahí la agenda de negociación puede ser más, digamos, mucho, no digo más fácil, pero sí tendremos contenidos muy distintos por precisamente estas características. Unos liderazgos de una generación distinta, con unas peticiones muy asociadas a lo que los llevó a aislarse de un acuerdo de paz. Mientras que el Estado Mayor básicamente generacionalmente es otra FARC la que está en armas, generacionalmente hablando. Son sobre todo los mandos que ingresaron en los 80s y en los 90s y que experimentaron unas FARC distintas, menos campesinistas, menos vinculadas al mito fundacional de las FARC, que siguen enalteciendo en el discurso, pero en la práctica se consolidan como actores que están más interesados en
digamos, tener acceso a grandes sumas de dinero y que eso les hace que sea necesario un control político del territorio. Entonces yo le añadiría a esa diferenciación también la cuestión generacional, que creo que se suma a las características de por qué se originaron estas dos disidencias que son distintas y yo creo que deben atenderse como dos fenómenos armados diferentes. Sí, sin dudas, creo que Víctor apunta hacia precisamente, sí, estas son las características, pero además también eso implica una agenda de negociación diferente. Nos quedan 3 minutos para ajustarnos a los horarios del programa y termino con también una pregunta de mediano plazo. Nuevamente, ¿cómo creen ustedes que el certamen electoral local va a afectar esa paz total y estos dos procesos de negociación? Máximo porque, como bien decía Víctor, la participación a nivel territorial tiene que ser con todos y con todas, empresarios, ganaderos, campesinos, las organizaciones sociales, pero no nos digamos mentiras. Las elecciones aguzan y asusan intereses políticos que pueden o convertir esa participación en un incentivo electoral envidiable, una oportunidad, o precisamente quitar cualquier posibilidad de iniciar cuando menos unos diálogos territoriales y puede polarizarlo más en los territorios de lo que ya está. Casi todas las elecciones regionales especialmente incrementan los niveles de violencia por los intereses que hay, por la maña colombiana de armas y política, armas y votos. ¿Ustedes cómo creen que esta disputa electoral de octubre, este certamen electoral, se puede convertir o en una gran oportunidad para relanzar la paz total o otro factor más para hacer el ruido? Pues muy telegráficamente, Teófilo, porque queda muy poco tiempo, pero sin duda que los gobernantes que se elijan, bueno, uno, que el proceso electoral va a tensionar todos los temas de convivencia y seguridad en los territorios, por lo que tú has mencionado, porque siempre la disputa del poder local exacerba esos temores y esas pretensiones de ganar el poder local. Y ahí pueden intervenir unos y otros, tirios y troyanos, y puede ser pues una situación difícil. Entonces, o sea que sí hay que prever, y son los temas de seguridad y del proceso de la paz total, de cómo el proceso político, más que exacerbar la violencia, lo que hace es contenerla, si somos capaces de ir a los ceses bilaterales. O sea que ahí el cese bilateral va a ser muy importante si funciona en los 5 o 6 casos en los que se requieren ceses bilaterales. Y depende quién gane, si tiene ese ánimo el ánimo de tramitar los conflictos y de ampliar la democracia, porque en últimas el tema territorial es o controlar de manera antidemocrática el territorio o ampliar democráticamente el uso del territorio. Entonces ahí también depende quién gane en el territorio. Vamos a tener 4 años de amigos de la paz y de transformar los territorios, o gente que se resiste con el poder local a los cambios que son necesarios en todos estos territorios, diría yo, y aprovecho para despedirme y agradecer la invitación. Gracias, Lucho, muy amable. También muy rápidamente, yo creo que los riesgos de violencia creo que están bastante claros en zonas de disputa, Cauca, Nariño, Arauca, Catatumbo, que se está deteriorando un poquito la seguridad también, pero yo creo que no podemos perder de vista de que la ley de orden público lanza un incentivo importante respecto al papel que van a tener los gobiernos locales en los procesos de paz total. Y eso lo entienden muy bien los grupos que están interesados. Entonces no podemos descartar la posibilidad de que no necesariamente se eleve la violencia, sino que en zonas de control haya una intención deliberada de poner figuras afines, cercanas a algunos de estos grupos armados. Y eso yo creo que puede ser un elemento, digamos, que
debe ser tenido en cuenta ante un eventual proceso o un eventual inicio de un cese al fuego y hostilidades. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el papel que van a tener estas organizaciones respecto a algunos candidatos u otros? Porque creo que los incentivos son claros a poner en esas posiciones a candidatos afines con su agenda. No necesariamente la agenda del grupo armado, pero sí la agenda de paz que vincula a ese grupo armado, que yo creo que es un matiz que puede parecer pequeño, pero que es fundamental. Entonces yo llamaría la atención también a que pueda haber precisamente estas dinámicas de promover candidaturas afines que no necesariamente elevan la violencia y que incluso pueden asegurar que haya una competencia, entre comillas, libre, porque se aseguran que cualquiera que sea el candidato que gane, pues sabe que va a tener que responder a una agenda que está en el territorio y que estos grupos armados quieren aprovechar con ocasión de la paz total. Muchas gracias entonces a Luis Eduardo Celis, investigador de temas de paz y conflicto de la Fundación Paz y Reconciliación, igualmente a Víctor Barrera, coordinador del programa Estado, Conflicto y Paz del CINEP, y por supuesto al profesor Teófilo Vázquez, asesor de El IPASUD, un interesante tema coyuntural que tiene que ver con esa paz total, con lo que está pasando con el ELN y también con las disidencias de las FARC. Y antes de terminar el programa, quiero recomendarles el artículo de la semana, Un dueto para la paz, la educación en derechos humanos y el arte. Es un artículo que está en la revista El IPASUD Ciudad Pasando, que recoge las propuestas pedagógicas e investigativas que desde el año 2000 hasta el 2021 se han generado en diferentes espacios de formación a nivel nacional e internacional. Con este buen tema, con esta recomendación del artículo de la semana, terminamos ¿Qué está pasando? Nos volvemos a escuchar el próximo miércoles de 8 a 9 de la noche.